Muy buenas tardes, ya arrancamos, Dame un segundo más. Acá Facebook empieza a avisar que estamos al aire. Un segundito nada más, estoy peinado, sí, estoy peinado. Estamos preparados para arrancar con todo, Dame un segundo. Vamos, Facebook, avise. Ahí apenas me avise Facebook, ya arrancamos, Sé que por ahí me estás viendo en diferido y decís, estos minutos se pierden, pero bueno, es cuestión de ver que también podamos compartir que ya estamos al aire. Dame unos segunditos nada más y ya arrancamos con todo. Día viernes 10 de julio, 19 horas, como todos los viernes que no se me han sacado del Facebook, y todos los días lunes a partir de las 19 horas nuestros cursos de clase de tiempos peligrosos. No avisa más este Facebook que estamos al aire. Estará trabada la señal. Esperemos que se vea mucho mejor que la otra vez. Quiero pedir perdón a todos los que pudieron ver la clase pasada, que hemos visto que hemos tenido muchos problemas de transmisión. Ha salido bastante mal la transmisión y bueno, realmente hay gente que se quedó hasta el final. Se ve que realmente les interesa estos temas como para verse bancado lo mal que se veía. Pero bueno, acá ya estamos listos para arrancar con todo. La nueva clase en el día de hoy. Mi nombre es Betts y tenemos clase de escatología en el día de hoy. Vamos a ver si lo podemos bajar a una hora. Estamos teniendo 1 hora y media casi de clase y queremos hacerlo solamente 1 horita. Así lo podés ver tranquilo, pasa rápido. Igualmente siempre tenemos otra clase por delante en el cual podemos cerrar conceptos. Pero ha sido imposible. La verdad que siempre nos hemos ido a 1 hora y media como si nada. La primera hora casi siempre pasa volando. Y todo el material duro, ahí pasa. Todo el material duro después lo pasamos siempre en la segunda hora. O en la segunda mitad del programa. Ahí está, pará. Déjame ver acá. Ahí está trabado. Muy bien, ahí está. Mientras ya podemos empezar a compartir el video, avisar que estamos al aire. Venimos charlando de los tiempos de Noé. Esta es la 4ª clase que venimos con el mismo tema, una y otra vez hablando siempre lo mismo. Pero es un tema bastante interesante como los tiempos de Noé. Porque Jesús dejó bien claro, uno de las señales, aparte de todas las que ya tenemos y se están cumpliendo, una de las señales más claras que iba a haber de su venida, la dejó el Señor en Lucas 17. Lucas capítulo 17. Arranquemos por acá. Lucas capítulo 17. Agarrás papel, Biblia, lápiz y una actitud enseñable. Ganas de aprender, Así que mientras tratamos de compartir acá las cosas. No sé, ahí está, bien, ahí está. Ahora lo vamos a poder compartir, dame un segundo. Una actitud enseñable, de gente que tenga muchas ganas de aprender realmente. Así que acá estamos compartiendo la señal, a ver cómo se ve bastante bien, así me quedo tranquilo de que hoy sí se va a ver bien. Por otra vez realmente se vio bastante mal, así que le pido perdón a todos. Sigamos, empecemos con esto. Lucas capítulo 17, versículo 26. Como en los tiempos de Noé. Así se llama esta serie de charla que estamos dando, esta es la 4ª ya. Y recordemos, dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los tiempos de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Acá tenemos una seria señal, una clara señal de cómo va a ser el día en que se manifieste el Señor Jesucristo acá en la tierra. Estuvimos viendo, ya que Lot pertenece, para mí, Lot representa claramente a la iglesia, una iglesia dormida. Puedes verlo. Ahí están, abajo están los videos, o están en nuestro canal de YouTube, que te invitamos a que seas parte, que te suscribas, así te llegan las notificaciones. No podemos salir en vivo por YouTube por problemas técnicos, pero cuando lo puedas solucionar, vamos a salir en vivo también por YouTube. Pero la idea es que después subimos los videos ahí y vos los puedas ver y disfrutar ahí en YouTube. Ahí podés ver el video que hablábamos sobre Lot, una iglesia fría, distraída, totalmente opaca, sin convencer a nadie, sin evangelizar a nadie. Así era la iglesia en el tiempo. Es así que es la comparación que hacíamos la iglesia con los tiempos de Lot. Ahora estamos viendo en los tiempos de Noé. Nosotros tenemos que entender esto. Ya lo veíamos viendo de hace rato. Tengo que recordarlo para que se entienda bien y puedas comprender cuál es el concepto de todo esto. Estamos hablando de los últimos tiempos.
Estamos hablando de la estatua de Daniel. Daniel en el capítulo número 2 interpreta, pues está tan ligado el libro de Daniel con Apocalipsis que realmente no se puede dejar uno sin el otro. Digamos que Daniel vendría a ser el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Por eso es muy importante recordar lo que decía Daniel. En la estatua en la cual tuvo Nabucodonosor ese gran sueño, que Daniel, de una forma milagrosa, Dios se lo puede revelar, ya que ni siquiera el mismo Nabucodonosor se acordó cuál era el sueño, sino que estaba muy turbado por ese sueño. Daniel se lo describe y da a entender que son reinos que vienen sobre la tierra. Toda esa clase ya la vimos, lamentablemente se perdió, no te puedo decir que la veas porque algún día la vamos a volver a tocar seguramente. Son reinos que están en la tierra. Veíamos que la cabeza de oro, todo esto lo podemos ver acá, en el material que tenemos, la visión de Daniel, este es nuestro libro de estudio, la visión de Daniel y la estatua de Nabucodonosor. Entonces estamos viendo que la cabeza de la estatua, que era de oro, representaba el imperio babilónico. Veíamos que el torso de plata era Medo y Persa, el imperio de Medo y Persa, dos, por eso son dos brazos, Medo y Persa. Después veíamos que el vientre, uno solo, vendría a ser Grecia, en Grecia con el gran Alejandro Magno. Después veíamos que las piernas, como son dos, otra vez, tiene que ver con el imperio romano, que está dividido en el occidente y en el oriente, con la capital en Estambul y la otra capital puesta en Constantinopla. Ahí vimos el imperio romano. Después, Daniel, y acá sí me gustaría que lo leamos, capítulo 2, versículo 41, da la descripción de los pies. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. El nuevo orden mundial podemos verlo claramente con los pies de Daniel, de esa gran estatua. Y Daniel capítulo 2, versículo 41, da la interpretación de lo que quiere decir esos dedos, esos pies. Dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, serán un reino dividido. O sea que sabemos que los pies son dos. Eso es lo que tenemos que entender. Así como los brazos eran dos, Medo y Persa, las piernas eran dos, Occidente y Oriente, los pies son dos. O sea que el nuevo orden mundial está dividido en dos: la parte religiosa y la parte política. En la parte religiosa ya lo vimos como los tiempos de Noé. Vimos a Lot. Lot representa esa parte religiosa. Y ahora estamos viendo la parte de Noé. Noé representa la parte política. Pero fíjate acá lo que dice Daniel 41. Y lo que viste en los pies y en los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. O sea que lo política y lo religioso no se van a unir, aunque van a ser un reino. Dividido, no habrá en él algo de fuerza, más habrá de él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por parte de los dedos de pie, en parte de hierro y en parte de barro cocido. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. O sea que una parte será fuerte y una parte será frágil. Fíjate lo que dice el 43, y acá está la clave. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclaron por medio de alianzas humanas. La alianza humana es lo que está uniendo la parte política con la parte religiosa del nuevo orden mundial. Y dice: pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Va a ser imposible que se puedan unir. De una u otra forma están peleando. Por eso Jesús, cuando hace la analogía con los tiempos de Noé, dice Noé y Lot. ¿Entendés? Marca otra vez dos: pie derecho, pie izquierdo. Pie político, pie religioso. Lot representa al religioso, con una iglesia totalmente apática, dormida, en las puertas del pecado, viendo cómo era todo destruido, transando con algo un poco de santidad o de bienestar espiritual a cambio de regalar a sus dos hijas vírgenes. O sea que vemos que todo un lío, y la iglesia está pasando en este tiempo por algo muy parecido. Cambiamos, como lo dije muy claro en ese video, lo podés ver como los tiempos de Lot. Cambiamos la santidad de la iglesia por algo que parece no tan malo. Lot se paró delante de todos los habitantes de Sodoma y les dijo: acá tienen mis dos hijas vírgenes, pero a estos varones no me lo toquen.
O sea que por guardar la santidad de sus dos varones, Lot estaba dispuesto a perder la santidad de sus dos hijas. Así está la iglesia. Por guardar una cosa está dispuesto a perder todo lo otro. Y ha pasado. Y sigue pasando y seguirá pasando. Aún en nosotros mismos. Cambiamos cosas que parecen santas, lo que parecieran santas, para poder salir de otras que no nos parecen tan santas. Ahora decime, ¿qué diferencia había con Lot, con que violaran a los dos tipos, que violaran a las dos hijas? No había diferencia. Lot era el que hacía la diferencia. Y él estaba totalmente dispuesto a entregar a sus dos hijas por sanar y todo esto. Y a veces hacemos así nosotros, transamos con el pecado y pensamos que eso vamos a salir impune, y lamentablemente no es así. El pecado tiene sus consecuencias, así como Lot tuvo sus consecuencias y perdió todo, y al final terminó siendo una iglesia violada por sus propias hijas. Así fue Lot, violado por sus propias hijas. Terrible. Así está pasando en la iglesia hoy en día. Ya te puedo empezar a compartir el video. Sé que hay gente compartiéndolo ahí. Sé que se ve bien. Acá lo estoy viendo bien, así que me quedo muy tranquilo. Por todo esto me quedo bastante tranquilo. Así que vimos entonces las dos piernas. Religioso, político. ¿Entendiste esto? No te lo explico más, ¿eh? Espero que hayas entendido totalmente esto. En la parte que estamos viendo como la parte política, estamos viendo ya desde hace 3 clases atrás los grandes gigantes que se levantaron en los tiempos de Noé. Ya para ir a esos grandes gigantes, tendríamos que ir a la hoja suelta que tengo todavía en la Biblia. Si alguien conoce a alguien que encuaderne Biblia, por favor que me avise. Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso ya lo vimos. Los ángeles, a los hijos de Dios, que son los ángeles, es muy diferente la palabra en hebreo que usa para hijos de Set, que para que usa acá para hijos de Dios. Es diferente, está hablando de ángeles, no está hablando de hijos humanos, está hablando de ángeles directamente. Que decidieron dejar su dignidad, dice Pedro, para unirse con las hijas de los hombres que eran hermosas. Y eligieron entre todas, ya lo dijimos esto. No hubo miramientos. Ellos bajaron y eligieron entre todas. No les importó que eran casadas, no les importó que eran ancianas, no les importó que eran maduritas, no les importó que eran jovencitas, no le importaron si eran niñas. Eligieron entre todas. Por eso lo aclara muy bien acá la palabra de Dios. Entonces Dios se enoja. Dice que le nacieron hijas. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de ellos los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. O sea que acá empezaron a nacer los gigantes. El libro de Enoc llaman Nefilim a estos gigantes. Nefilim, que trajeron violencia a la tierra. Acuérdense que hasta este momento estaba totalmente prohibido comer carne. Dios no había dado la autorización al hombre para que pueda comer sangre, o sea, carne. Y acá los nefilines empezaron ya con toda la violencia, según cuenta el libro de Enoc y otros libros antiguos, a derramar sangre por todos lados, a hacer mucha violencia. Más allá de todo, estos nefilines, gigantes, trajeron violencia, maldad a la tierra. Hoy en día tenemos nuestros gigantes que están trayendo violencia y maldad a la tierra. Toda esta es la introducción. Ya estuvimos viendo 2 gigantes. ¿Te acuerdan? Ideología de género, el primer gran gigante que está trayendo mucha violencia a la tierra. Por esa ideología de género me cerraron 2 Facebook ya. 2 Facebook por haber charlado de eso. La segunda era el aborto. Eso charlamos la semana pasada. Sé que no se vio muy bien la charla del aborto, pero a veces en algún momento la puedo repetir, puedo charlar sobre esos temas que hemos charlado sobre el aborto, que me parecen bastante interesantes también, pero me parece que hoy no es el día. Voy a ver si lo hago en diferido, después lo subo, así lo podemos tener bien claro el tema del aborto y qué opina Dios del aborto. El tercer gran gigante y el último, aunque sé que hay muchos más, podríamos hablar del matrimonio igualitario, podríamos hablar de tanta degeneramiento que hay hoy en día en este mundo, pero vamos a dejarlo en el tercero, que es el ESI, Educación Sexual Integral. El ESI es lo que está viniendo para nuestros chicos. Educación Sexual Integral.
¿Te acordás vos que ya el 14 de mayo el Papa iba a tener una charla, había citado a todos los líderes del mundo, a todos los poderosos, para tener una charla? ¿Te acordás? Por el tema de la pandemia, se la tuvo que suspender. Pero cuando vimos la introducción de esa charla, cuando hizo su video, decía que había que cambiar la educación mundial. Había que hacer un mundo más, no tan cerrado, con la mentalidad tan cerrada, sino más abierto. Unos chicos que puedan pensar de otra manera, que puedan ser mucho más libres en pensar, en tolerar más la diversidad. Todo eso es ESI. Todo eso es educación sexual integral. ¿Qué es educación sexual integral? Muchas veces pensamos que son clases de educación sexual para cuidar la reproducción y la sanidad sexual de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. No, no es eso. Tendría que ser eso. Tendría que ser, si se llama educación integral, sexual integral, tendría que hablar sobre esas cosas. Pero no, casi no habla de eso. Habla de muchas otras cosas. Es un lobby del LGTB. Exactamente. Lo están usando todo para poder abrir y entrar al maravilloso mundo homosexual. Bienvenido a la clase de hoy. Hoy se llama el maravilloso mundo homosexual de la ideología de género. Eso nos quieren meter en la cabeza a nuestros chicos. Cuando el Papa tuvo esa charla, nosotros lo pudimos ver, hemos compartido ese video, él totalmente apoyaba todo esto. Él decía que teníamos que cambiar la forma de ver a la humanidad. Teníamos que ser más incluyentes, incluir a todos. Acá en Argentina nosotros sabemos que hubo presidente, que esa palabra inclusión se la pasaban diciéndolo por todos lados. Jamás pensé que se refería a esto. Después decían todos y todas. Eso también está mal. No es así. Eso es ideología de género. Bienvenido a todos, está incluyendo varón y mujer. Porque este es el género humano, está saludando, no a los sexos. Pero bueno, eso ya lo hemos charlado en el video anterior, no, en el otro, cuando hablamos de ideología de género. Hoy quiero hablar un poquito sobre el ESI, Educación Sexual Integral. Me acuerdo que hace 3 años, más o menos, 3 años, 3 años, yo me congregaba en Monte Grande, ¿no? Allá en la iglesia del pastor Alfredo Ordóñez, que le mando un saludo enorme. Quisimos hacer algo diferente. Ya cuando empezamos a sonar, o empecé a escuchar todo esto, dije, algo tenemos que hacer. No puede ser que permitamos que el ESI y la ideología de género pase por nuestras narices y nosotros no nos demos cuenta ni por enterado, ni podamos hacer nada en contra de todo esto. Entonces se me ocurrió hacer un diario. Ahí está. Hice un diario. Se llama Luz a tu barrio en octubre. Octubre, lástima no le puse el año, pero creo que fue, por lo menos tiene que haber sido 17. 17, ¿no? 2017, más o menos. Yo soy muy malo con todas esas cosas. O sea que no es nuevo todo esto. Yo lo vengo viendo hace 3 años todo esto y sé que en algún momento va a explotar. Me acuerdo cuando hice el diario, ahora vamos a leer un par de informes que pusimos ahí. Es un diario chiquito, no tengo presupuesto ni plata para hacerlo. Lo dije más, ni siquiera lo pude sacar al aire. Solamente pude hacer la prueba, a ver cómo salía, pero jamás conseguí un auspiciante, jamás conseguí los medios, platita, para que podamos sacarlo. Pero lo que decía acá era muy fuerte. A tal punto que lo di a gente que conoce todo esto para que corrija los errores gramaticales, ¿verdad? Porque uno no es escritor en sí, profesional, escribe pero no profesionalmente, y por ahí algún error gramatical comete. Y esa persona que estuvo viendo los errores gramaticales de mi escrito, de mi diario, agarró y en vez de evaluar lo que decía, me dijo, no creas todo lo que dice en internet, todo eso es muy exagerado. Hoy en día, cuando vemos y nos metemos un poquito más en el ESI, en la ideología de género, vemos que no hay nada de exageración en todo esto. El ESI, Educación Sexual Integral, es algo totalmente depravado, sardo, que viene a ensuciar la conciencia de nuestros hijos. Vienen a robarle la inocencia a nuestros chicos. Viene a confundir totalmente todo lo que nosotros les hemos enseñado sobre su propia identidad. Viene a mezclar las identidades, viene a preparar el camino para la ideología de género. Acá en la Argentina, en el año 2017, 18, cuando se votó la ley del aborto.
creo que fue 18. Se votó la ley del aborto, que no la pudieron aprobar. Bueno, como no lo pudieron aprobar la ley del aborto, cuando hubo esa gran ola celeste que se conoce, no pudieron aprobar la ley del aborto, enseguida nomás mandaron otra ley al Senado. Ya no del aborto, el aborto lo van a seguir peleando más adelante. Es más, este presidente dijo que lo iba a aprobar por decreto, directamente porque le había prometido. Y no le queda otra, está en el horno con la cantidad de guita que debe. No va a quedar otra que hacer lo que ellos pidan. En el decreto mismo sacaron para meter el ESI obligatoriamente en todos los colegios de Argentina. Hoy en día el ESI se está dando, tiene media ley de Senado ya, y se está dando en muchos colegios, pero todavía tenemos la posibilidad de hacer algo. Como padres, todavía nos podemos oponer a que nuestros hijos no sean adoctrinados, pues es una doctrina, sobre esta nueva ley del ESI, sobre esta nueva educación del ESI. Todavía se puede hacer algo. La ley 26.150 nos defiende y nos da derecho de la patria potestad. O sea, nosotros como los adultos encargados de nuestros hijos, en la encomienda número 5, nos da esa posibilidad de elegir qué queremos que nuestros hijos aprendan. El nuevo plan, ley, que ESI quiso meter, o quiere meter, quieren sacar esta normativa. Este artículo lo quieren borrar. Entonces nosotros como padres no vamos a tener derecho en elegir qué le van a enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos van a tener que aceptar todo lo que ellos les quieran enseñar. Y nosotros como sus padres hemos perdido la patria potestad. Hemos perdido todo el derecho que tenemos de decidir cómo educar a nuestros hijos. El Estado, ¿se acuerdan de ideología de género? El género siempre fue política. O sea que la política tiene que manejar todo lo que tenga que ver con el género. Y si el ESI es educación sexual integral, tiene que ver con el género. Y si tiene que ver con el género, lo tiene que manejar el Estado, no la familia. Ese es el lobby de las feministas que están sacudiendo y haciendo desastres con nuestros niños. Están atacando a nuestros jóvenes, están atacando a nuestros bebés antes de nacer, y ahora van por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes, tratándole de meter toda esta basura en la cabeza. Ahora te voy a empezar a leer después un poquito de lo que pusimos en el diario. Tenemos mucho material para compartir con vos, pero quiero que comencemos obviamente por el principio. Nosotros tenemos que entender que si ESI fuera educación sexual integral, tendría que basarse en 3 parámetros. En los parámetros biológicos, tendrían que enseñar biología. Si vos empezás a enseñar biología, la biología tira por tierra totalmente todo esto de la ideología de género, todo esto sobre el ESI, tira todo por tierra. Porque la biología dice que solamente existe hombre y mujer, macho y hembra, solamente. Y en vez en cuando hay alguna alteración genética que produce algo más mezclado, pero raras veces. Hombre y mujer, dice la biología. Si ESI quisiera enseñar realmente educación sexual, tendría que arrancar por la biología y decir que los nenes son nene y las nenas son nenas. En cambio, en España, ya sé donde está ESI trabajando a full, se enseña que hay nenes con vulva y nenas con pene. Parece un chiste. No es un chiste, googlealo. Hay nenes con vulva y hay nenas con pene. Eso es lo que están enseñando ya en España. O sea que acá la biología la dejan totalmente de lado. Si nosotros vemos biológicamente todas las cosas, no tiene forma de poder separar. Entonces, de poder separar y decir que ellos tienen razón. Pues eso va todo por cultura, no por biología. La biología es la que a nosotros nos enseña que somos hombre o que somos mujer. Que somos creación de Dios. Hecho hombre o hecho mujer. Lamentablemente, si esto fuera educación sexual integral, tendrían que enseñar eso, pero no van a enseñar eso. Entonces acá vemos que no es una educación sexual integral, sino que es algo adoctrinamiento. La otra pata que se tendría que parar, la biología, tendría que ser la moral.
Y acá vemos que ESI, si fuera educación sexual integral, tendría que apoyarse en la moral. ¿Y cuál es la moral? La moral es todo aquello que nos dicta la conciencia. ¿Qué nos dicta la conciencia? Lo que nos enseñaron nuestros padres. La palabra de Dios dice que pondrá sus leyes en nuestros corazones. Jeremías. Entonces, nuestra moral tiene que ver con esas leyes naturales que brotan de nuestros corazones. Eso significaría que hay un papá, hay una mamá, que entre los dos se aman y sigue la evolución de la especie humana en otra criatura. Eso es moral. Si el ESI fuera algo de educación sexual integral, la moral tendría que estar ahí. La moral enseñaría que un hombre es para una mujer y una mujer es para un hombre. Pero lamentablemente ESI no va a enseñar eso. Si estaría basado en la moral, le enseñaría que el sexo es solamente para el matrimonio. Le enseñaría a los chicos a poder esperar, a poder guardarse ese regalo tan especial para dárselo a esa persona que ha elegido para pasar el resto de su vida y no un par de meses en una cama. Si ESI fuera educación sexual integral, empezaría a enseñar eso. Por eso es integral. Parte biológica, parte moral. Estas dos partes están totalmente fuera de ESI. O sea que no podemos decir que es una clase de educación sexual integral. Tenemos que decir que es un adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque la tercera pata es la cultura. Educación sexual integral tendría que enseñar sobre la cultura de cada país. Por ejemplo, el hombre no se puede poner pollera. Anda a Escocia. ¿Cómo hacer para explicar en Escocia que el hombre no se tiene que poner pollera? Si es algo cultural. El hombre no tiene que usar aro. Bueno, hoy en día todos usan aro. Es algo cultural. No nacimos con un aro o sin un aro. ¿Entendés? Es algo que ya la cultura misma, donde vos estás viviendo, te lo va marcando. En eso se van a apoyar eso. ESI se apoya en todo lo que es cultura y no en la biología ni en la moral. O sea que no podemos decir, de ya sacaría la palabra integral. Integral no va, porque no es algo íntegro que se puede enseñar. Si estás dejando dos de estas tres patas afuera, solamente te basas en una, estás viendo que integral no tiene nada. Se te cae la mesa y se te cae todo con eso. Así que cuando te digan a vos que ESI es educación sexual integral, decirle que de integral esto realmente no tiene nada. ¿Pero qué es ESI? ¿Cuál es el objetivo que tiene ESI? El objetivo que tiene ESI, que lo saqué ahí de un manual, que dice desnaturalizar los modos socioculturales del ser niño o del ser niña generados desde la infancia por modos de ser más democráticos, por modos de ser más democráticos. O sea que desnaturalizar los modos socioculturales, ¿ves? Ellos se basan solamente en la parte sociocultural, no en la biología, no en la moral, de ser niño o niña, o sea que la cultura es y ve, igual que la ideología de género, que la cultura es la que hace que vos seas un hombre o que vos seas una mujer, más allá de lo que diga tu biología, más allá de lo que diga tu moral. Es una locura, es una estupidez. Pero esto está entrando en nuestros colegios y esto le van a enseñar a nuestros hijos. Ellos tienen que desnaturalizar todo. Tienen que romper con todo lo natural e imponer su ideología de género. Imponer su cultura. Por eso mismo tenemos que decir que esto no es educación, es adoctrinamiento. Nos quieren adoctrinar con toda esta porquería que no tiene nada que ver con enseñanza integral. ¿Vas entendiendo? ¿Más siguiendo hasta acá? Quiero mandar saludos a todos los que ya están conectados con nosotros. Compartan el video. Estamos charlando un tema muy bravo.
ESI es un tema bravísimo. Después te voy a dejar un par de links para que puedas ver gente que lo sabe explicar mucho mejor que yo. Pero como siempre te lo digo, hay gente más preparada que yo para explicar estos temas. Realmente estos temas ya se van un poquito de la Biblia, pero son los gigantes que vienen por nuestros hijos y nosotros como cristianos deberíamos estar parados frente a todas estas cosas para poder dar respuestas cuando nuestros hijos mismos vengan con todas estas porquerías con la cabeza quebrada. Los pensamientos, como decía ahí recién la palabra, desnaturalizados. Por eso lo que buscan es desnaturalizar todo lo que para nosotros es natural y debería ser así. No como dicen en España, nene con vulva y nena con pene. Algo antinatural. Bueno, ahí ya consiguieron lo que estaban buscando. Así que nosotros no podemos caer en eso. Y como siempre lo digo, no soy el más indicado para charlar de esto, pero no escucho otras voces. Veo muchos vivos por ahí, pero poca enseñanza sobre estos temas. Y cuando nos quedamos a dar cuenta, vamos a aparecer, vista las ranas que dicen que una rana para que puedas cocinar bien tenés que ponerla en el agua fría y la calentando a poquito. Pues si la pones en el agua caliente salta. Bueno, ya el agua está hirviendo. Y nosotros somos las ranas que estamos ahí dentro metidas. Y no nos estamos dando cuenta. Estamos dando un flor de baño de agua calentita mientras nos están cocinando y en cualquier momento nos viene el zarpazo y no vamos a poder hacer nada. Nos está engordando para Navidad, diría un chancho por ahí. Y nosotros, yo no escucho una voz que se levante con todo esto. Por eso te voy a dejar un par de personas que yo he conocido, que realmente charlan muy bien estos temas y te lo van a explicar mucho mejor, porque vos tenés que entender lo que es ESI y lo que va a venir a romper en nuestros colegios. Cómo van a venir a matar y asesinar a nuestros hijos. El ESI es algo espantoso que nosotros tenemos que despertar, seas cristiano o no seas cristiano, porque tus hijos y tus nietos no van a saber qué son. Van a mezclar todo. Soy varón, soy nena, ¿qué soy? Y lamentablemente cuando no te van a venir a pedir consejo a vos. Porque una de las leyes que quieren sacar es que ellos no puedan o no tengan por qué compartir nada con el adulto responsable. ¿Sabías eso? Una de las cosas que ESI está enseñando es que cada niño, por más edad que tenga, aún en el jardín de infante, tiene autonomía total sobre su cuerpo. Y los padres no son nadie para decirle qué hacer con ese cuerpo. Por eso, en ESI alientan a los chicos que no cuenten nada de lo que están haciendo en privado a sus padres. Eso es ESI. ¿Sabías? Es educación sexual integral, lo que se está dando hoy en día en nuestros colegios. Todavía quizás no tan bruscamente, porque todavía la ley 5, la ley que habíamos dicho recién el número, para que lo tengo por acá anotado, acá lo tengo, ley 26.150, párrafo 5, nos sigue defendiendo con la patria potestad. Cuando puedan correr esa ley, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque se va a enseñar en todos los colegios ESI. No importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Se va a enseñar en todos los colegios. Y no solamente, como decíamos antes y pensábamos, bien, bueno, a la hora donde están dando educación sexual integral, no mando al nene al colegio. Esa hora que no vaya, ese día que no vaya. Y que tenga una falta y no me importa que no vaya. Nosotros decíamos eso y pensábamos eso muy bien. El tema es que cuando ESI habla de integral, también lo habla de ser integral en todas las materias. Que ESI se involucre en todo el ciclo lectivo. O sea que hay educación sexual en matemática, hay educación sexual en lenguaje, en estudios sociales, menos en biología. En biología no puede haber ESI porque se van a dar cuenta enseguida de que es una pavada enorme lo que están hablando. Pero lo quieren hacer totalmente en todas las áreas. Así bueno podés zafar, decir, bueno, ese día no va mi hijo al colegio. No es así. ¿Cómo lo va a enseñar en matemática? No sé. ¿Qué sé yo? Será, en vez de ser 2 más 2, será 2 a más 2. ¿Viste que ahora quieren poner la X a todo? Para que sepamos hablar, pues hemos vivido 50 años, 60, 70 años siendo unos brutos sin saber cómo hablar. Y ellos quieren poner la X, ahora te dicen Todex. Bueno, de la misma forma estúpida lo van a querer hacer que haya educación sexual aún en matemática, en geometría y en todas esas cosas. Adoctrinamiento puro es lo que se viene en nuestros colegios.
y muchas cosas más. Los objetivos de ESI puesto en esta nueva ley que van a querer sacar. Tengo acá, anoté 3. Hay muchos más, pero yo anoté 3 que me parecen los más importantes. Objetivos. No percibir la sexualidad solo en formato de heterosexualidad. Ese es el objetivo. Enseñar a nuestros hijos, aún de jardín de infante, que ellos no tienen que percibir la sensualidad según el formato de heterosexualidad. ¿Qué quiere decir eso? Mi hijo es varón, ¿verdad? Pero no es varón porque yo le digo que sea varón. Es varón porque biológicamente nació varón. Nació varón. Cuando el médico lo sacó dijo, un toro, dijo. Era un varón. Ese lo que quiere hacer es que ese vos sos un varón no sea tomado en cuenta. Vos no sos un varón. Vos sos lo que vos percibís, acá vamos con la ideología de género de nuevo, lo que vos percibís que querés ser. ¿Qué querés ser? ¿Un varón, una nena? Entonces, para poder llegar a esto, hacen juegos en el jardín de infantes. De repente, Carlos, lo hacen vestir de mujer. Entonces, Carlos, vestido de mujer, se tiene que llamar Carla. Entonces, Carla, ya vestida de mujer, tiene que pensar qué edad quiere tener. 30 años. Un nene de 6 años, 30 años. Bueno, 30 años. ¿Y qué cree que te guste? ¿Los nenes o las nenas? Fíjate cómo va retorciendo y aún más la mente de nuestros niños que ni siquiera saben atarse los zapatos todavía. Y realmente se están esforzando mucho para entender cómo es eso. Pasar un hilo por acá, el otro por acá, por allá. Me acuerdo cuando me pasó a mí. Pero ellos quieren meter todas esas cosas. O sea que su heterosexualidad, que ya nació con ellos, siendo varón, tiene que ser cuestionada. Ellos se tienen que cuestionar si realmente son o no son varón. Aunque ellos se perciban varón. ¿Cómo consiguen esto? Aparte de ese juego, el otro día nos hablaban, me contaba una maestra de jardín de infante, que ya está trabajando con el ESI, acá en Argentina, acá en la provincia de Buenos Aires, Montechingolo. Dice que cuando hacen el momento de los juegos en el jardín de infante, ella no le puede decir qué juguete tiene que agarrar el nene. O sea que si un varón de repente sale corriendo y agarra una nena, una Barbie, una muñeca, hay que dejarla jugar con la muñeca. Porque capaz es su orientación sexual. Ya es homosexual de chiquito porque juega una morena. Si de repente se quiere empezar a vestir y en vez de ponerse un pantalón de fútbol, se quiere poner una pollerita, la maestra no le puede decir, no nene, eso es para las nenas, vos te tenés que poner un pantalón de fútbol. Porque eso sería coartarle la libertad sexual del chico y quererlo meter en el formato heterosexual ya preconcebido por la cultura humana. No por la biología. No le metas biología en la cabeza porque se les muere totalmente el ESI. Eso es lo que piensan ellos. Es una locura. Vos me decís, estás exagerando. Ya me dijeron que estaba exagerando. No estoy exagerando. Todavía no te dije nada. Si vos pensás que con esto estoy exagerando, todavía no te dije nada. Así que si tu nene te aparece con una pollerita que lo mandaste al jardín de infante y la querés ir a agarrar a la maestra del cogote, la maestra no tiene la culpa porque ella recibe las órdenes de arriba, del Ministerio de Educación de la República Argentina. Sí, ya viene de arriba. ¿Por qué? ¿Y por qué se mete el Estado en todo esto? Ya te lo explicamos recién. El género es política. Y si es política, tiene que estar manejado por un político. Y los políticos acá están en el gobierno. O sea que el gobierno se mete en todo lo que tenga que ver con la sexualidad de la familia. Entre ellos, los chicos. Si vos de repente te pones furioso, vas al colegio, y le decís, a mi hijo no le digan nunca más poner una pollerita, que nunca más juegue con la Barbie, la maestra llama a la directora tiene la obligación de avisar al Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud, hoy en día no, quédate tranquilo, el Ministerio de Salud directamente le avisa al gobierno y el gobierno dispone de qué va a hacer con ese chico. Si puede seguir viviendo en una familia de odio hacia la diversidad social
o si merece vivir una familia maravillosa, homosexual entre dos hombres o dos mujeres. Eso ya está pasando en todo lo que es Europa, sobre todo en los países como Suecia, ¿cuál era el otro? Bulgaria, Holanda. Ya esos países nórdicos ya está pasando todo eso. En Canadá ya el Estado manda sobre los hijos. Acá tenemos esa ley todavía que nos protege, la libertad de conciencia. Nosotros cuando empezamos a hablar de este tema en nuestra iglesia, muchas mamás me empezaron a pedir una carta que habían preparado los pastores para poder presentar en el colegio negándose a que sus hijos reciban educación sexual integral. Esa carta, bueno, ahora que no hay colegio, todo quedó en la nada. Íbamos a tener una charla sobre todo esto en nuestra iglesia, habíamos puesto bastante pilas sobre todo esto, bueno, la pandemia nos frenó a todos. Pero esa carta yo no la tengo todavía, pero la tendría que conseguir. Si vos estás interesado en tener esa carta, ahora cuando se abra todos los colegios, ahí va a haber la preocupación por todo esto, hoy en día no pasa nada, pero te la podríamos llegar a conseguir y seguramente la voy a colgar en mi Facebook, así todos pueden tener esa carta y poderla presentar hasta que se apruebe derroguen, así se llama, derrogar, la ley número, para que la tengo acá, porque tenés que orar por esta ley, 26.150/5, artículo 5. Esa es la ley que nos protege todavía. Cuando se ha aprobado todo esto, esa ley corre y perdemos todo. Ahí perdimos todo. Se nos sirvió el agua, se nos derramó la leche y nosotros seguimos todavía en la pavada. Bueno, otra de las cosas, también de los objetivos, es, escucha esto, apreciar los múltiples matices en que se expresa la sexualidad. O sea que no solamente quieren romper cómo el niño percibe sexualmente heterosexual, sino que encima quieren meter en el niño la visión de lo que puede llegar a ser un homosexual. La visión de lo que puede ser un homosexual. ¿Cómo? Con muchos juegos. Entre ellos, que nadie me lo podía creer hace unos días hasta que empezamos a ver la información correcta, entre ellos, niño de jardín de infante, pero la ley lo protege. Por ahora sí, por ahora. Para que se derrogue esa ley, porque todo es en base a la educación. Y todos queremos que nuestros hijos sean educados. Manipulación del lenguaje. Por ejemplo, poner a un señor en medio de la clase de niños de 5 años totalmente desnudo. Entonces así los chicos aprenden anatomía humana y aprenden qué sensación sienten a ver esa escena. Se sienten atraídos, por más que sea un nene de 5 años, si se siente atraído, ya lo tildan o lo empiezan a ver, lo empiezan a manejar como un posible ser con la matiz homosexual. Terrible. El diablo se está haciendo un picnic con nuestros chicos. El diablo está preparando algo tremendo para nuestros jóvenes, nuestros niños. Terrible lo que está pasando. Es más, ¿ya te espantaste? Tengo más todavía para que te espante. No solamente eso, sino que como para que el nene entienda un poquito más de qué estamos hablando, ¿qué tal si le pasamos una película con contenidos eróticos? Eso va a poder entender un poco más. Y entre todas las normativas que hay, una de las normativas es que se enseñan al nene a que se autosatisfaga y cómo hacerlo. Para que lo haga bien. Si lo va a hacer, hácelo bien. Sí, enseñándole al nene de 5, 6 años, 7, a masturbarse. El maravilloso mundo de la masturbación. Eso es el ESI, Educación Sexual Integral. Eso es lo que se viene a nuestros colegios. Mientras que esa ley esté, yo puedo decidir y tengo la autoridad de decir, como padre, como responsable adulto, que no quiero que mi hijo reciba ese tipo de educación.
Pero cuando esa ley se apruebe, se derrogue esa ley, perderé todos esos derechos. Y el último que anoté acá, dice valorar la diversidad como algo interesante, bueno e importante de defender. Valorar la diversidad, o sea que yo tengo que valorarme o valorar a los demás por ser diversos, por ser homosexuales, por ser lesbianas, por ser travesti, por ser pedófilos, por ser zoofílicos, por ser lo que quieran ser, yo tengo que celebrarlo. No solamente celebrarlo, sino ver que es algo importante. Tiene que ser muy importante. Es algo bueno. Es bueno ser homosexual. Eso es lo que le quiere enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo vas a ser un antipático, un arcaico, una persona vieja, un pacato, pensando de que por ser hombre te tiene que buscar a las mujeres? Eso es lo que vienen a atacar directamente este tipo de cosas. Y si vos te das cuenta, y si empezás a ver de repente películas hoy en día, sobre todo en Netflix, podemos ver la variedad de homosexualismo que hay en cada una de las series. No hay una serie, por más inocente y tonta que sea, que no aparece un maravilloso homosexual o una maravillosa lesbiana. Qué maravilloso es vivir en este mundo homosexual. Y cada vez lo van involucrando más. Es impresionante cómo están adoctrinando a nuestras futuras generaciones. Yo me acuerdo que en mi tiempo eran los pitufos. Te decían que los pitufos eran los 7 pecados capitales, ¿te acordás? Pitufina, dormilón, gruñón, goloso. Entonces todo eso era, wow, lo súper satánico. Hoy quedaron como peluche de caniche, parece. Hoy quedaron como un jueguito, quedaron esas cosas. A comparación de lo que son hoy en día los dibujitos, las series, las películas. Terrible. Ahí te das cuenta de dónde viene toda esta plata para poder mantener estas ideas locas. Porque por más loca que sea la idea, cuando hay plata detrás, gente respaldándola, estas ideas tienen aguante. Y como siempre decimos, está el cono del silencio, que vos no podés levantar la voz, que pensás diferente, porque pensás que sos el único que pensás diferente, y no es así. Ese es el cono del silencio. Y te meten en eso. Entonces la tele te está mostrando siempre homosexualidad. Y en todos los programas, en toda la tele, siempre homosexual. Hoy en día, querés ver un programa en canales de aire, yo no veo canales de aire. Cualquiera sea que quieras ver, están todos los travestis. Está lleno de travestis ahí, tenés que ver eso. Es terrible. Ganaron nuestra televisión. El maravilloso mundo travesti, gay. Es terrible. Por eso mismo se viene esta gran lucha de la educación sexual integral. Se vienen por nuestros hijos. Valorar la diversidad como algo interesante, o sea que es bueno y es tiempo de que yo pruebe también si soy diverso o no, o sea que tendría que probar si soy homosexual o no, que es bueno, o sea que seguramente es bueno que yo sea homosexual, es importante, o sea que es importante que yo sea homosexual, y lo tengo que defender. Yo tengo que defender al otro homosexual que está al lado mío. La homosexualidad es maravillosa y el que se levante en contra de esto es un homofóbico. Ya te dije que la palabra homofóbico no existe. Homofóbico, las fobias, es una enfermedad psicológica de la cabeza. O sea que es una enfermedad terapéutica. O sea que es una enfermedad que te tienen que dar pastillas porque estás enfermo psicológicamente. Por eso tenés una fobia. Aracnofóbico es una persona que tiene miedo a las arañas, que sale corriendo cuando ve cualquier araña. O sea que yo soy un homofóbico, que salgo corriendo cuando veo un homosexual. No es cierto, mentira. Así que no soy un homofóbico, no soy un enfermo. Y la palabra homofóbico no existe. A lo sumo sería un anti-homosexual. Esa palabra sí existe. Como anti-Boca, anti-River, antisocial. No se dice fobio River cólico, fobio Boca cólico, no sé cómo se llama.
bocafóbico, ahí está, un bocafóbico, un ribofóbico, un banfielfóbico. No existe eso, existen los anti. Pero esta gente quiere mostrarte a vos como un enfermo. Entonces, si vos sos un enfermo, te tenés que callar la boca. Y no podés levantar la voz y decir nada en contra de todo este maravilloso, fabuloso mundo homosexual que nos rodea. ¿Vas entendiendo? Eso es el ESI. Educación sexual integral. Te conté de eso, te conté de que iba a haber, en las clases mismas quieren poner pornografía, te mostré los libros que enseñan cómo Juancito se toca con Juancito. Después te voy a subir todos esos artículos porque no te lo puedo mostrar porque se ven al revés. Así que no te lo puedo mostrar, pero más adelante te voy a mostrar todas esas cosas, te lo voy a colgar ahí en el Facebook. Espero que no me lo cierren otra vez. Así lo podés entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos del ESI, Educación Sexual Integral. Me gustaría leerte, hace 3 años que empezamos con esto. No es que ahora nos despertamos y vimos que esto está pasando y empezamos a hablar. Sería bueno que muchos se despierten, se den cuenta que esto está pasando y que empiecen a hablar. ¿Verdad? Porque estamos totalmente callados, sobre todo la iglesia, sobre todo este tema. Está bien, estamos todos preocupados por el COVID y todo eso, pero esto que se viene va a ser bravo para todos nosotros. ¿Sí? Déjame leerte un poquito lo que escribí hace 3 años atrás sobre todo este tema del ESI y la educación sexual integral. Perdón los anteojos. Dice, a los ojos de esta sociedad sumergida en miles de problemas por la falta de una nueva y clara educación sexual, se esconde uno de los más pervertidos y diabólicos planes en contra de nuestros hijos. Exactamente, porque todos, vos y yo, estamos totalmente de acuerdo que tiene que haber una educación sexual en el colegio. Que enseñe biología, que enseñe moral y que enseñe cultura. En la biología me gustaría que a mi hijo le enseñe que si tiene pene es hombre y si tiene vagina es mujer, que le enseñe que esas diferencias son lógicas del ser humano, que son cuerpos totalmente diferentes. En la parte moral me gustaría que le enseñen que esas cosas no se tocan. Me gustaría que a mi nene de 3, 4, 5 años, nena de 6, 7, le enseñen claramente que no puede venir ningún extraño a tocar esas partes íntimas, hacerla sentir incómoda. Me gustaría que le enseñen que tienen que gritar, avisar a sus padres, para no ser abusadas ni violadas. Me gustaría que le enseñen esas cosas. Pero como la parte biología y la parte moral queda fuera de ESI, no quiero que le enseñen ESI. ESI no es educación sexual. ESI es adoctrinamiento a la ideología de género. ¿Me estás entendiendo? Bien. Sé que a la iglesia por ahí no le interesa todo esto. Cuando le empiece a interesar, acuérdense de mí. Cuando a los hijos de los que no están escuchando hoy este video, o que se están riendo en este momento, cuando tu hijo venga contándote, si es que la dejan contarte, lo que estuvieron viendo en los colegios, acordate que un día hubo un tarado de este lado tratando de hablarte y avisarte sobre todas estas cosas. Y vos tenías algo mejor que hacer. Y clara educación sexual. Se esconde uno de los más pervertidos y diabólicos planes en contra de nuestros hijos. Mezclado con buenas y seguras normas, encontramos lo que se conoce como identidad de género. Pero, ¿qué es en realidad esto de enseñar identidad de género? Entre la educación sexual en colegios primarios y jardín de infante. A mí me encantaría que le enseñen también en la moral la parte de que con eso no se juega. Que el sexo no es un juego. Que el sexo fue creado para una persona específica. Esa compañera o ese compañero que va a estar conmigo el resto de mi vida. Yo no tengo por qué estar jugando con mi sexo, ni con el sexo de los demás. Me gustaría que le enseñen que por tener más experiencias sexuales no me hace más hombre. Me hace más hombre haber retenido mis deseos carnales
degenerados, diabólicos, no diabólicos, sino naturales, haberlos retenido, haberlos sabido dominar, porque había una persona que sí se lo merece, y la estoy esperando. Vos, jovencito, que todavía estás esperando a tu mujer, que la estás esperando a ella, no es para cualquiera. Entonces sería igual que caminar con un vaso lleno de agua por el medio del desierto, lleno de agua. Van a venir multitudes de mujeres a pedirte que le des un poquito de esa agua. Pero esa agua no se toma, esa agua no se derrama, esa agua no se comparte. ¿Por qué? Porque esa agua yo la estoy guardando para una persona muy especial. Para vos, jovencito, jovencita. Cuando llegue el momento de conocer a esa persona especial que va a compartir el resto de tu vida con vos, después de haber demostrado que va a ser así, mediante un tiempo de noviazgo, un tiempo importante de noviazgo, con muchas oraciones, después de haber pasado por el altar, por el casamiento, aunque quede totalmente loco, viejo y anticuado, después de haber pasado por el casamiento, ese vaso de agua va a tener mucho más valor, porque tuve sed y no derramé ese vaso de agua. Vinieron a pedírmelo y yo no lo compartí, porque lo guardé para esa persona especial. Y esa persona especial lo guardó para vos. O sea que mirá cuánto te ama, que estuvo toda su vida aguantándose esa sed, aguantando a la gente que le venía a pedir tomar de esa agua, y lo tuvo reservado para vos. Eso es amor. Ahí está el centro de todo. Cuando podamos comprender eso, vas a ver que va a haber mucho menos divorcios en todo el mundo. Pero lamentablemente los vasos están totalmente vacíos, o llenos de inmundicias. Y ya me lo compartió y tomaron como 20. Yo le comparto y ya casi no tiene agua. Qué poco valor le damos a nuestra sexualidad. Dios santo. Primero, tenemos que aclarar esto. Será obligatorio darlo tanto en los colegios estatales como en los establecimientos privados. Me estaba olvidando de eso. El ESI, la educación sexual integral, cuando sea aprobada por el gobierno, va a ser obligatorio darlo en todos los colegios, privados y estatales, religiosos, católicos o evangélicos. Y cada 6 meses, la directora del colegio tiene que levantar un informe al Ministerio de Educación Nacional de Argentina, diciendo cómo va el adoctrinamiento del ESI. Es una locura. Pero es así. Cada 6 meses. Van a tener que preparar ese informe. O sea que más vale que tu hijo esté anotado ahí. Si no está anotado, repite. Y se repite, vos sabés que un niño tiene derecho a ser educado. Y si él repite varias veces, quiere decir que algo mal está en casa. Y si algo mal está en casa, tengo una casa maravillosa, con un par de homosexuales divinos, que están desesperados por adoptar a una criatura. Más de un matrimonio cristiano. Los que promueven esta ley, para que sea aprobada, quieren en verdad pervertir la mente de nuestros niños, diciéndole desde muy temprana edad que ellos no son niños o niñas, más bien que eso es una elección y no es biológica, sino una decisión personal, que ellos definen si a pesar de ser biológicamente varón, con un pene, quieren ser mujer o viceversa. Una niña que biológicamente nació con una vulva, quiere ser varón. Puede serlo, sin ningún problema. Eso le va a enseñar esta ley loca. Para conseguir enseñar esas cosas, los chicos que son sometidos a esta educación, claro, tienen que experimentar con sus cuerpos. Esta absurda ley sugiere que los niños se desvistan en clase y toquen sus partes íntimas. No solo eso, sino como ejemplo clarificadores, también proponen exponer a nuestros hijos, hijas, a películas y material de literatura de tono pornográfico, mostrando y enseñando cómo deben masturbarse. Un horror, esto recién empieza. Obviamente, el movimiento homosexual no podía quedar ausente en medio de todo esto, en esta nueva enseñanza de ideología de género. Pretende que todos los niños, una vez
vayan vestidos como niñas y otras vayan vestidos como niños, de forma obligatoria y sin elección a elegir hacerlo. Si esto fuera poco, también buscan que reconozcan cómo deben tener relaciones íntimas, si es que desean hacerlo con otro niño del mismo sexo, por medio de práctica en el salón de clase. Esto es fuerte. Imagínate que yo le digo a Juancito, que es varón, que él puede tener relación sexual con Ramoncito. Juancito y Ramoncito pueden tener relación sexual. Entonces van a mirar y decir, ¿y cómo? Y le van a explicar. Las áreas eróticas de cada uno y cómo usarlas. Mediante juegos. Imagínate agarrar un muñequito, otro muñequito, espalda, frente y mostrarle cómo. Más claro, echarle agua. Esto es lo que se viene. ¿Estás espantado? Todavía falta. Dios. Papá, ¿dónde quedé? Ustedes, como padres, pueden llegar a imaginar estas cosas. ¿Saben qué más dice esa ley? Les enseña a nuestros hijos a ocultarnos todas estas cosas, que sus padres no tienen la obligación de saber qué hacer con su vida íntima, no importando la edad que el menor tenga. ¿Sabías de todo esto? Seguro que como la mayoría no tenía ni idea. Bueno, tengo algo más que contarle. Ya tiene media ley aprobada por los diputados nacionales y está en Cámara de Senadores para ver si la aprueban o no. Pero gracias a un tipo de acuerdo de los pastores evangélicos con aquel tiempo era la gobernadora María Eugenia Vidal, que tiene la mayoría en el Senado, parece que tratarán de retrasar la aprobación de esta despiadada y diabólica ley, que busca destruir lo más sagrado que tienen nuestros niños, su inocencia. Por eso no se aprobó todavía. Porque en aquel tiempo la gobernadora tenía mayoría en el Senado y pudieron tirar para atrás esta ley. Pero volvieron con todo y seguramente cuando aprueben el aborto, apenas abra la Cámara de Senadores, por decreto, Alberto Fernández va a aprobar esa ley, el aborto va a ser real y detrás se viene ley. Y combo completo, somos un país perfectamente europeo, un país transfóbico, un país totalmente liberal en lo sexual, un maravilloso mundo homosexual. Es lo que se viene. El género y Dios. Vamos a la parte que nos interesa, la parte de Dios. Dios, yo me quedo sorprendido cada vez que hablo de estas cosas y de eso que no soy el que estoy preparado para hablar de todo esto. Te aseguro que hay gente mucho más preparada. Después en el video de grupos, en el grupo de WhatsApp que tenemos, voy a compartir un par de videos ahí para que se puedan enterar un poco más sobre todo esto. Si estás interesado en ingresar en este WhatsApp, que hablamos solamente, muy poco hablamos y nos dedicamos solamente a hablar de escatología y todas las clases que estamos viendo y anunciamos ahí lo que se viene más adelante, nada más. Tratamos de no hacerlo muy pesado, ¿viste? Porque todos tenemos muchos grupos de WhatsApp y se vuelve pesado a veces. Así que si querés saber esos videos, avísame y te agregamos a este grupo de WhatsApp. El género y Dios. La pregunta más importante y la que pocos se hacen, pero aún así no deja de ser fundamental en todo este asunto es, ¿qué opina Dios de la biología de género? La ideología de género. Para poder responder esta pregunta tenemos que conocer el corazón del Creador. Me gustaría acá que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a Génesis. Y arranquemos por ver esto, porque esto es fundamental para poder entender esto. Génesis, capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer un poco de palabra de Dios. Voy a tomar un poco de agua porque la verdad me quedó atragantado todo lo que hablé. Pensá que estoy exagerando. Cuando esto te explote en la cabeza.
en las manos. Vamos a ver quién está exagerando. La vida en el huerto de Dios. 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso de la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Ciertamente en ese momento morirás. Acá volvemos a Dios poniendo al hombre en el medio del huerto del Edén, sin ningún tipo de restricciones. El hombre era libre de hacer lo que él quería hacer, disfrutar totalmente ese paraíso que Dios había formado especialmente para él. Dios puso todos los animales a disposición de Adán, y Adán corría desnudito por todos lados, jugando seguramente con el león, jugando con las fieras del campo, con el tigre, con la jirafa, con el hipopótamo. Seguramente Adán era muy feliz. Después vio que estaba solo y le hizo a Eva. Para colmo, al verlo solo, Dios le crea esa ayuda idónea. Entonces Adán vive en un maravilloso mundo sin ningún tipo de restricción, solamente una. Hoy compartíamos en el devocional congregacional que tenemos en nuestra iglesia, en el chat de grupo de la iglesia, tenemos un devocional congregacional y empezamos con Génesis. Y hoy yo compartía en el grupo de Génesis, decía que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio solamente una prohibición, solamente un mandamiento. Y el hombre no pudo ni siquiera cumplir ese mandamiento. La Biblia satánica de Anton LaVey, yo la leí. En cierta forma, si bien muchos se asustan por esto, es una defensa tonta, absurda de Satanás sobre todo lo que hizo Dios. Satanás se siente totalmente acusado, se pone en el banquillo de víctima y trata de defenderse como él puede de todo lo que pasó. Entonces él dice, Anton LaVey en la Biblia satánica, que tiene mucho que ver con esto, él dice: ¿por qué Dios puso en el ser humano el deseo y después le prohíbe que lo pueda ejercer? ¿Se entiende? ¿Por qué Dios puso en el ser humano el deseo sexual y después le prohíbe que lo pueda ejercer como él quiera, libremente? Dios puso a Adán en el medio del huerto del Edén, todo lo que vos quieras, un mandamiento: de ese árbol no has de comer. ¿Por qué Dios puso en nosotros esas pasiones, que todo el ser humano las tiene, o la gran mayoría, no digamos todo? Algunos son controlados por esas pasiones, otros no. Pero Dios puso en nosotros esas pasiones, ¿y por qué ahora Dios nos prohíbe usarlas, esas pasiones? Dios no nos prohíbe usar esas pasiones. Dios le da un marco a esas pasiones. Esas pasiones que Dios puso en vos son para compartirlas con tu esposa o con tu esposo. Ese es el mandato de Dios. No está prohibiendo Dios nada, solamente le pone el límite para que pueda compartirlo con una sola persona: tu esposo, tu esposa. Lo mismo pasó en el jardín del Edén. Adán podía hacer lo que quiera, menos uno. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios tiene que marcar que Él es soberano sobre todas las cosas. Dios tiene que marcar en mí, en mis pasiones, que Él es soberano. Que Él pone los límites. Que Él dice: de acá hasta acá. Pablo decía: todo me es lícito, mas no todo me conviene.
Lo mismo le pasaba a Adán. Todo le era lícito menos una cosa. El tema es cuando vamos detrás de esa cosa. Y como seres humanos tenemos la tendencia siempre de ir detrás de esa cosa que tenemos prohibida. Por eso mismo el ESI va a crecer de una manera y va a ser tan aceptada en el mundo. Por eso pertenece al nuevo orden mundial, cual su presidente va a ser el anticristo, el mismo hijo del diablo. Va a ser tan aceptado, porque el hombre siempre se va detrás de lo prohibido. Por eso mismo, si no sos cristiano, es imposible que guardes esos valores. Y no guardaste el sexo para tu esposa cuando estés casado. Por eso nenas de 15, 12, 13 años están embarazadas. Por eso nuestra sexualidad se va rompiendo. Por eso hay tantos divorcios. ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque ya como nadie llega virgen al matrimonio, tenemos un serio problema. La comparación. Y siempre lo prohibido es más atractivo que lo legal. Entonces, como empezamos a comparar nuestras relaciones sexuales que tuvimos antes del matrimonio, siempre, o por cansancio, la prohibida va a ser la mejor. Y como la prohibida va a ser la mejor, ¿por qué tengo entonces que seguir con esta? Rompo todo, corto los lazos que me unen a esa persona, llamada mi esposa o mi esposo, y me voy con otro que seguramente seguiremos comparando. Por eso hay tantos matrimonios destrozados hoy en día. Por la comparación. Y no es que sea mejor o peor. El tema es que lo prohibido siempre atrae mal. ¿Qué árbol fue a comer Eva? El árbol que le habían dicho de ese no comas. Ahora lo raro fue Adán. Que Adán fue directamente y comió detrás de Eva. ¿Que no sabía que era de ese árbol? ¿No había pasado por ahí visto esa fruta? ¿Ese árbol o esa fruta estaría en todos los árboles? ¿Por qué Adán comió igual que Eva? Porque lo prohibido ataca más que lo legal. Por eso mismo cuando Adán vio que Eva no se murió, que había comido la manzana, y como acá algo raro pasa. Y se dejó convencer. ¿Será verdad entonces? ¿Será verdad lo que hizo la serpiente? ¿Que seré como Dios? ¿Será verdad que Dios es un mentiroso? Entonces Adán, como vio que Eva no había muerto, agarró y comió también de esa fruta. Lo mismo está pasando hoy en día con todo esto. Como los homosexuales están teniendo relaciones contra natura, totalmente en contra de lo que Dios había dicho, y no mueren, todo lo demás lo sigue. Así como Adán siguió a Eva, detrás de esa prohibición. Por eso hoy en día tenemos una juventud totalmente enloquecida con el homosexualismo y y ser lesbianas, en su gran mayoría. A vos te dejo afuera. Seguramente me estás escuchando diciendo, yo no. Bueno, la gran mayoría. Que está tan de moda, van siempre a lo prohibido. Por eso mismo esta guerra, si no nos levantamos hoy en día, la tenemos totalmente perdida. Esperemos que venga Cristo antes. Porque si esto depende para frenarlo de la iglesia jamás está hablando de estos temas. No escuché un pastor, que se haya levantado a hablar de estos temas. Ni del aborto, ni de la homosexualidad, ni del ESI, ni de la ideología de género, ni del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque se esconden detrás de la tolerancia. Dice, no, pero hay que ser tolerantes. No hay que ser tolerantes. Dios no es tolerante. El mundo quiere ser tolerante, la iglesia no puede ser tolerante. La iglesia es paciente, como Dios. Dios es paciente, no es tolerante. Dios es paciente esperando que se arrepientan. La iglesia tiene que ser paciente esperando que se arrepientan, pero no tolerantes. ¿Y cómo marca que no es tolerante Dios? Dejándonos en la Biblia mandamientos muy claros de que Dios no es tolerante y todo esto no se lo tolera. Deuteronomio, Romanos, el libro de Romanos es terrible al principio. Después cada una de las veces que Pablo está diciendo cómo es el hombre, después cada vez que dicen que no van a entrar al cielo, siempre está la lujuria y el homosexual y el afeminado.
Siempre están. Dios marca claramente que Él no es tolerante. Él es paciente. La iglesia tiene que ser paciente, pero no tolerante. Si Dios lo dejó escrito en su palabra, o sea que Dios habló para mostrar que no es tolerante, sino paciente, la iglesia tiene que empezar a hablar para demostrar de que no es tolerante, es paciente. Pero como la iglesia se queda callada, está demostrando que es una iglesia tolerante. Está tolerando todas estas cosas. El otro día, con mi esposa, leíamos un comentario de una cristiana que abrazaba totalmente el matrimonio gay. Y abrazaba a los homosexuales. Y pedía perdón a los homosexuales porque la iglesia los discrimina. ¿Qué? Después otro que escribí ahí, en la iglesia somos todos pecadores. La iglesia está llena de pecadores. No, la iglesia no está llena de pecadores. La iglesia está llena de pecadores arrepentidos. Es otra cosa. Los pecadores son pecadores y no tienen ni menor intención de arrepentirse, y eso no tienen que estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen intención de arrepentirse. Ahora, si vos sos un pecador arrepentido, sos parte de la iglesia. Si no, saquemos el altar y hagamos una fiesta ahí adentro. Vamos a una lujuria, una orgía. No me hinchen. La iglesia no es un club de pecadores. No. La iglesia es un club de pecadores arrepentidos, buscando la misericordia y alabando a Dios. No es tolerante, la iglesia es paciente. Pero ¿cómo se demuestra la diferencia? En hablar, en contra totalmente de todo este movimiento que se está levantando. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a hablar en contra, empieza la agresión. Y estos sí que son agresivos realmente. A mí me denunciaron 2 Facebook y me lo cerraron ya. Este es el tercero. Espero que esto no me lo puedan cerrar, pues yo lo abrí legal, puse mi nombre, que jamás puse en ningún Facebook mi nombre entero. Además, nadie me conocía con ese nombre. Así, ese es mi nombre. Luis Alberto Escarlato. Así que ahora no me lo pueden cerrar tan fácil. Pero me han cerrado 2 Facebook por hablar y denunciar todas estas cosas. ¿Y la iglesia dónde está? Te desafío. Vos que escuchás en tus iglesias, que me estás escuchando, y que seguramente escuchás a otros pastores más, aún internacionales, de afuera. ¿A cuánto escuchaste hablar de esto? En esta cuarentena. Bueno, en este año. Bueno, este año y el año pasado. Bueno, 3 años atrás. ¿Cuánto escuchaste hablar de todo esto? No se habla. ¿Por qué? Porque enseguida te tornan de homofóbico. Y la iglesia se asusta y dice, no, ¿cómo va a ser la iglesia homofóbica? Palabra mordaza. Te atan la boca y te dejan ahí acostadito. Ya no sos un peligro. Entonces vos podés seguir tu vida normal y bueno, y gloria a Dios, y los homosexuales se siguen haciendo su fiesta y siguen viniendo por nuestros niños con el aborto, nuestros futuros con el aborto, los bebés no nacidos todavía, nuestro futuro también, con los niños, con el ESI, y nuestro presente con la ideología de género, y nuestros adultos con el matrimonio homosexual, y nuestros viejos con el COVID-19, que realmente está haciendo estragos entre la gente mayor. Quiero mandar mi condolencia a toda la gente que está sufriendo y pasando este problema con el COVID. Adelántate a seguir firmes, que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Estoy seguro de que por más que está haciendo estragos en la sociedad, Dios tiene un plan. Y a Dios nada se le escapa de la mano. Confiemos en el Señor. Iglesia, empezá a hablar. El ESI se viene. Cuando pase todo esto, va a ser una marea y te va a envolver y no lo vas a poder creer. Lo que le van a estar enseñando a tus hijos. Y ya va a ser tarde. La ideología de género ya está entre nosotros también. Y el aborto, no falta nada para que se apruebe. Cuando tengamos todo este combo, todos estos nefilines gigantes, va a ser como los tiempos de Noé. Y la violencia
va a ganar este mundo y el corazón del hombre será de continuo hacia el mal. Así era la gente en los tiempos de Noé. Hasta el día en que Noé entró en el arca, empezó a llover y no se salvó nadie. Toda esta gente que está detrás de todo este movimiento, obviamente que pertenecen al nuevo orden mundial, obviamente que quieren imponer ellos mismos toda su ideología, obviamente que nosotros, la iglesia, está en el camino. Pero parece que por ahora no somos un estorbo para ellos. Tenemos que empezar a ser un estorbo. Tenemos que empezar a levantarnos. Tenemos que empezar a creer que Dios nos puso acá para hacerle frente a estos gigantes. ¿Sabes por qué? Porque ya escucho los relámpagos, los truenos. Ya la tormenta está cerca. Ya Noé va a cerrar el arca. Y nosotros, sus animalitos, nos vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a gobernar siempre por Él. Y acá en la tierra va a venir el juicio. Pero yo cuando me encuentre delante de mi Dios quiero decirle que yo hablé. Y cada uno que me está escuchando en este momento, Dios le va a mostrar y le va a decir, pero ¿lo escuchaste? Él habló. ¿Lo escuchaste? Él habló. Y no le hiciste caso. Y pensaste que era un exagerado. ¿Escuchaste? Te salvaste. Así que amigo, amiga, prepárate que todo esto se viene. Mi mensaje es claro. Acepta al Señor Jesús, arrepentirte de tus pecados y Él te va a poder sacar de todas estas cosas. El maravilloso mundo homosexual no existe. Ese maravilloso mundo trae problemas. Por ejemplo, problemas trans. De repente, los trans, o sea, hombres vestidos de mujeres, mutilándose sus genitales, porque el cambio de sexo no existe, por más que se hayan cortado los genitales, el examen de próstata se lo van a tener que hacer igual, y el cáncer de próstata le puede venir igual, por más que no tenga genitales masculinos y tenga pechos femeninos, y las hormonas las van a seguir tomando toda su vida, y un mes que no llegan esas hormonas, las pastillitas que toman para poder tener la voz fina, para que no les salga la barbita, para que su piel no sea tan grasa, un mes que no tomen esas pastillas, vas a ver cómo se te cae toda esa ilusión de ser mujer siendo un hombre disfrazado y mutilado. Por eso mismo el Señor te puede sacar de todo eso. Créelo, créelo porque Dios tiene la salida para vos. Esa es la clase del día de hoy y ya con esto cerramos, como en los días de Noé. Comían, bebían, festejaban, hasta el día en que Noé entró al arca y empezó a llover. Y esa lluvia los arrasó a todos. Ese día está llegando. Ese día ya viene. Y así será el final de los malditos. Esa es la próxima clase que tenemos. El final de los malditos. Lo que se viene para tiempos peligrosos. Mi nombre es Bex. Compartí este video. Gracias por todos los saludos. Bendición a todos los que están del otro lado. El lunes, 19 horas, mucho más de tiempos peligrosos. El final de los malditos. Vamos a hablar mucho de lo que se viene. Mucho del infierno. El lago de fuego. Y cómo será el final de todos estos malditos que vienen por nuestros hijos, nuestros jóvenes y aún aquellos niños que no han nacido. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Bex. Lunes, 19 horas. Saludos para toda la iglesia ahí de Monte Santo y fuerza para todos aquellos que están sufriendo esta enfermedad. Que el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros. Chao, nos vemos. Buen fin de semana, si Cristo no viene antes. Esperemos que sí.